Hola nuevamente chicos, el día de hoy nos estamos encontrando con contenido de literatura para la materia obviamente de literatura. El día de hoy vamos a abordar lo que son las vanguardias literarias. Las vanguardias literarias es un conjunto de movimientos de propuestas estéticas, ¿de acuerdo? Es un conjunto de propuestas estéticas y que si bien es cierto, surgen cada una, surgen cada una como una propuesta muy propia, todas tienen en común lo siguiente. Bueno, primero, pues nos las encontramos que aparecen entre 1906 y 1940. ¿Qué es lo que nos proponen? Pues primero que todo lo cuestionan. Tratan de de romper o buscan romper o incluso rompen con órdenes o con reglas que ya se daban por sentadas antes de esta época. Por lo tanto, todo lo nuevo es importante. Al ser todo lo nuevo importante, lo pasado pues termina siendo negado. La vanguardia desprende de dos palabras francesas, avant y garde, que sería delante de proteger hacia adelante, proteger lo que viene adelante, es decir, lo nuevo, y vamos a ver que buscan todas estas vanguardias romper con antiguos paradigmas, antiguas creencias, antiguas reglas o viejas reglas, y le da mayor importancia a situaciones como la espontaneidad a la hora de escribir y sobre todo, tiene una marcada influencia del trabajo de Sigmund Freud en cuanto al psicoanálisis. Vamos viendo cada una de, los, de las vanguardias literarias, vamos a abordar 7, particularmente el expresionismo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, el futurismo, el ilustraísmo y el creacionismo. No por nada algunos autores le llaman los ismos del siglo XX. Estos ismos, simplemente porque así terminan, tienen todo esto en común, lo que mencionamos. Entonces, las características comunes es que primero, todo lo cuestionan. Segundo, todo lo nuevo es importante y por lo tanto se niega todo lo antiguo. La metáfora va a ser la puerta de la creación de todos estos escritores. Buscan acabar, acabar o quebrar o romper con las reglas de la razón y la lógica. Por lo tanto, la escritura es espontánea y, como dijimos, la influencia de los trabajos de Sigmund Freud. Empezamos con nuestro expresionismo. Concretamente, los expresionistas construyen su estilo a partir de una protesta hacia la sociedad, tratando de, de que la percepción subjetiva del individuo sea la que se manifieste, sea la que se manifieste buscando distorsionar las características objetivas de la realidad. Por eso es que sus críticas se orientaban a situaciones generales y no a personajes particulares, por lo que emplearon alusiones simbólicas de sus personajes en lugar de aludir al personaje por individual, al personaje individual. Aquí hay un ejemplo de una poesía que se llama, no vi el nombre, Hermosa Juventud. Y si lo leemos, vamos a tratar de entender este pequeño poema. Dice, la boca de una niña que había estado mucho tiempo entre los juncos parecía tan carcomida. Cuando le quebraron el pecho, el esófago estaba tan agujereado. Por fin, en una pérgola bajo el diafragma, hallaron un nido de pequeñas ratas. Una hermanita yacía muerta. Las otras se alimentaban del hígado y del riñón. Bebían la sangre fría y pasaron aquí una hermosa juventud. Y la hermosa y rápida la sorprendió la muerte. A todas las lanzaron al agua. Ay, cómo chillaban los pequeños hocicos.
vamos viendo cómo cambia el concentrarnos de la niña hacia las ratas, y cómo el autor nos hace cambiar la, la, la importancia que le dimos en un momento al cuerpo abierto de la niña, al cuerpo comido por las ratas, y el último termina dolido por cómo se iban las ratas ahogando en el agua. Seguimos con el surrealismo. Características. Pues lo primero es que hay pues vamos a decir, un error constante, que muchos piensan que se le dice surrealismo por ser un subrealismo, lo que es todo lo contrario. Sur en francés es encima, es decir, un sobrerealismo. No hay que confundir con los hiperrealismos que surgieron después de la mitad del siglo, en la segunda mitad del siglo, sino un superrealismo. Buscan reunir la realidad con la imaginación, de tal forma que el inconsciente va a ser el personaje principal de toda la literatura surrealista. Se le entrega mayor importancia a los sueños, por eso hablamos de que hay un mundo onírico, pero que no es un mundo separado del mundo real, de tal forma que proponen que nosotros en sí, o cuando escribimos, soñamos la vida y vivimos los sueños. Esto tenía el objetivo de llevar a los lectores a nuevas conexiones entre diferentes ideas, y de esta manera ampliar la concepción de lo real de cada uno de los lectores. Vamos viendo el ejemplo de Hacia la noche, de Southpaw. Se los dejo aquí para que lo lean. Es tarde, en la sombra y en el viento, un grito asciende con la noche. No espero a nadie, ni siquiera un recuerdo. Hace ya tiempo que pasó la hora, pero ese grito que lleva el viento y empuja hacia adelante viene de un lugar que está más allá, por encima del sueño. No espero a nadie, pero aquí está la noche coronada por el fuego de los ojos de todos los muertos silenciosos. Y todo lo que debía desaparecer, todo lo perdido, hay que volver a encontrarlo por encima del sueño hacia la noche. Vamos viendo aquí la importancia del simbolismo de las imágenes en el sueño. En el sueño, esto es, los símbolos imaginarios, cómo toman realidad a la hora de ser escritos. Continuamos, nuestra tercer vanguardia es el dadaísmo. Esta me gusta esta corriente, porque se suele usar esta corriente como una técnica en los talleres de creación literaria. Primero porque es una forma de escribir muy básica, muy espontánea. Vemos aquí que es un movimiento vanguardista no rebelde, es decir, no busca atacar a nadie ni a nada, ningún movimiento previo ni nada por el estilo, por lo que se basa en la espontaneidad, la contradicción y sobre todo lo impredecible. Y busca recobrar el asombro y la naturalidad que teníamos cuando éramos niños. Una de las teorías por las que se propone que el nombre de dadaísmo fue puesto es que la palabra dada es una palabra sin sentido, pero que significa todo para un bebé. Imaginemos un bebé que no sabe hablar, pero que está intentando hablar. Por sí mismo intenta decir mil cosas con el par de sílabas da, da. Vemos un bebé y da, da, da. No dice nada, pero intenta decirlo todo. Entonces, es la propuesta, por lo menos a mí me gusta pensar mucho en esta propuesta etimológica de la palabra dadaísmo. Vamos a ver el ejemplo de labios prolongados de Francis Picabia. Sobre la boca del hachís, en el cuello de la cama, escotada hasta el ojal cotillón, doble efecto susurrado, yo he visto yo la sopa de cebolla rajada como un gong, gran rebaja. Es espontánea la forma de escribir, igual incluso cuando ustedes quieran escribir algo, podrían intentar escribir una frase
y luego escribir otra y nada que ver una con otra, olvidando la anterior, y pueden tener grandes sorpresas. Continuamos con nuestro siguiente vanguardismo, que es el cubismo, y este movimiento es sobre todo ciertamente literario, el cubismo es un cubismo literario, pero, pero es sobre todo o ante todo de carácter pictórico, enfocado a las imágenes, al dibujo, a la pintura. Y la idea de esto es que es aquí donde las ideas de Freud tienen un gran impacto, igual que en el surrealismo. En este caso, lo que busca el escritor cubista es mostrar el panorama interno del individuo que ocurre a la hora de contemplar el panorama externo del mundo objetivo. Es decir, cómo reacciona el mundo interior al momento de contemplar el exterior. De tal forma que se trata de rescatar o de retratar el pensamiento tal como sucede, tal cual, aleatoria e ilógicamente. Busca unir lo que por naturaleza es imposible de unir, así como descomponer lo que por naturaleza se encuentra unido. Y tenemos aquí un buen ejemplo de los caligramas. Aquí está el ejemplo de caligrama de Reconócete de esta propuesta del cubismo. Vemos aquí no recuerdo el nombre del poeta, ahorita se me fue el nombre del poeta, no lo tengo aquí escrito, pero esta fotografía es la imagen de la mujer amada del poeta y cómo la escribe, cómo lo escribe en caligrama, es decir, busca que la silueta sean palabras que la describen a ella, ¿no? Y aquí está una traducción que encontramos en la red. Reconócete. Esta adorable persona eres tú, dice ahí en el sombrero. En el sombrero, y como vamos leyendo, se va acercando a cada parte del cuerpo, va reconociendo cada parte del cuerpo, o por lo menos de la imagen, intentando darnos un mensaje tratando de unir en este mensaje las características de esta mujer amada para el autor. Continuamos. Nuestra quinta vanguardia es el futurismo. El futurismo tiene o mantiene una propuesta en cuanto a que centra su atención en el mundo urbano, en el progreso desmedido o medido tal vez, sobre todo en la cuestión de que la maquinaria, la gran empresa, la gran industria, se vuelve tema central. Pero lo más importante, busca desarrollar un lenguaje que pueda expresar lo veloz y tal vez cruel que es el progreso. Lo veloz y tal vez cruel que es el progreso. Tomasini nos ofrece que de hecho es uno de los principales, según la literatura, es uno de los principales escritores futuristas. Tomasini y estos escritores van más allá de la intención de nada más plasmar eso, nada más. Como se lo repito, buscan encontrar un lenguaje, encontrar las palabras suficientes para hablar de cómo ha avanzado la sociedad a comienzos del siglo XX. De aquí, pues surgen nuevos géneros de difusión y sobre todo géneros que en su momento fueron bastante revolucionarios. Veamos el ejemplo. Esta es una fracción muy pequeña de la canción del automóvil, que dice así: Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio,
que piafas de angustia con el freno de los dientes estridente. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y prensas siderales. Tu corazón se expande en su taf-taf diabólico y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Suelto, por fin, tus bridas metálicas, te lanzas con embriaguez el infinito liberador. Al estrépito de aullar de tu voz, he aquí que el sol poniente va imitando tu andar feroz, tu andar veloz, perdón. Bueno, se sigue todavía el poema, pero vamos viendo aquí cómo el autor nos muestra al automóvil como una bestia de acero, deseosa de devorar los caminos. Actualmente, esto que acabo de decir sonaría muy bien para una empresa de marketing de un nuevo vehículo, pero lo que trata de hacer es señalar de que ese automóvil se está comiendo el espacio, se está comiendo el espacio. Y eso es lo interesante del modernismo, que está buscando la forma de, de señalar o de expresar lo veloz que es el progreso y lo que las máquinas mismas inciden en este progreso. Nuestro sexto y penúltimo movimiento vanguardista es el ultraísmo. Este es un poquito, bueno, todos tienen su complejidad, pero en el caso del ultraísmo, vemos, aquí estoy tapando, un uso exagerado de la metáfora, pero le llamo yo lo complicado a que toma elementos, ¿sí? Toma elementos de movimientos como el cubismo, como el futurismo que ya vimos precisamente y como el dadaísmo. El ejemplo de reflector es justamente este que está ahí, es como un pequeño collage de palabras, pero que solamente se entiende al verlo tal cual, al verlo tal cual. Su principal característica, como dijimos, usa exageradamente la metáfora, pero se deshace o huye, mejor dicho, huye de la herramienta de la rima. De tal forma que los ultraístas decían que ellos tomaron la esencia, tomaron la esencia, la calavera, por así llamarlo, la calavera de la poesía. Es decir, quitan la herramienta de la rima, quitan la métrica, quitan todo y únicamente dejan las metáforas. Y no solamente quitan la rima y la metáfora, estaba olvidando esto, pero bueno, aquí tengo mis apuntes, eh, que también rechazan las conjunciones y adjetivos que en cierta forma consideraban inútiles y llevó a que la metáfora fuera completamente pura y que una metáfora se siguiera a otra. En general, es una, es una búsqueda de una poesía pura que termina siendo incluso contradictoria a la posibilidad de transmitir un mensaje social. Se vuelve complicado transmitir el lenguaje, perdón, el mensaje social debido a que hace recurso completo de la metáfora. Se puede ver como hermética, puede verse como, como incluso, ¿cómo llamarle? Como, pues sí, críptica en cuanto a que sus mensajes se encuentran ocultos dentro de las metáforas y tendría entonces que el lector entrar en un trabajo de interpretación. Eso está bastante interesante. ¿Por qué? Porque genera entonces un trabajo meramente metafórico. Continuamos con nuestra última vanguardia. Me voy a exceder un poquito de los 20 minutos, pero espero que esto quede claro. El creacionismo, el creacionismo es, es también como el resto de o como las anteriores
vanguardias literarias son una propuesta ideológica, pero en la que se explican o se dicen o se proponen entre los creacionistas que hablar de la realidad es, es mejor no decir nada, porque la realidad está ahí, la realidad está afuera. Entonces, el escritor creacionista debe de crear, de tal forma que se evita hacer descripciones y evita escribir anécdotas, debido a que el poeta busca, busca crear, puede que palabras, puede que cree palabras nuevas, pero sobre todo crea metáforas sin necesidad de una base lógica analógica. Hasta este momento, toda la metáfora de la historia, o toda la metáfora de la literatura, ha sido una especie de analogía. De analogía. Por ejemplo, cuando alguien hablaba de los ojos color de mar, pues hacemos una analogía y vemos que los ojos a lo mejor son azules o son verdes, dependiendo del momento, pero esos ojos color de mar, hacemos una analogía. Bueno, en el caso del creacionismo, nos salimos de esas analogías para quitarle esa base lógica. El poeta debe dejar de retratar a la naturaleza para empezar a retratar un mundo propio del autor. De ahí que implica la necesidad de crear nuevas imágenes que fueran suficientemente vívidas para construir en sí mismas una nueva realidad. Una nueva realidad. Ahora, como esto va a depender de cada uno de los autores, pues necesariamente va a ser irracional, va a carecer de sentido y se va a encontrar divorciada, separada de las reglas estéticas clásicas o comunes. Va a ver aquí un pequeño ejemplo, es Arte Poética de Vicente Huidobro. Eh, y incluso este poema de Huidobro, este poema, es incluso un manifiesto de cómo debe de ser la escritura creacionista. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos creando sea, cuanto miren los ojos creados sea y el alma del oyente quede temblando. Inventa nuevos mundos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo en los museos. Mas no, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Pongamos atención en el párrafo, dice, ¿por qué cantáis la rosa, poeta? Hacedla florecer en el poema. O sea, no describas a la rosa, haz que la rosa viva en el poema. ¿Ven qué interesante es esta propuesta del creacionismo? El último que hemos visto de nuestros vanguardias, hacemos una recapitulación rápida, omití decir las fechas y los lugares en que se desarrollaron, así que rápidamente hago una recapitulación. El expresionismo lo vemos nacer en Alemania aproximadamente en 1905, el surrealismo en Francia en 1924, el dadaísmo. Fíjense que simultáneamente nace en Suiza y en Estados Unidos, pero se le ha dado el gane, bueno, no quiero decirlo de esa forma, pero en la mayoría de las fuentes que he consultado hasta este momento, pues señalan que es en Suiza donde nace particularmente en 1916, el cubismo en Francia en 1905,
vemos ahí que nace casi simultáneo con el expresionismo, el futurismo en Italia en 1904, el ultraísmo en España en 1919 y el creacionismo en París. Tomemos en cuenta que a quien tenemos como el padre o impulsor del creacionismo es Vicente Huidobro, chileno, pero estaba viviendo en París en 1916 cuando este nació. Pues bueno, espero que les haya quedado claro, les haya quedado clara esta exposición de las vanguardias literarias, recordando que estoy a su disposición para cualquier duda y que esto es simplemente una introducción a los trabajos que realizaremos en la semana para la materia de literatura. Muchas gracias y nos vemos, chicos. Hasta luego.